Ahora sí, muy buenas noches, estimados. ¿Se escucha? Pienso que se escucha. Hola, hola. Doctor, buenas noches. Se le escucha muy bien. Excelente, gracias. Esto de lo virtual no es medio raro volver a esto, recordando los tiempos de pandemia. Bueno, vamos iniciando. Tengan muy buenas noches, estimados. Como sabrán, el día de hoy un poco caótico, ¿no? El tema de las carreteras, impredecible. Y bueno, con el fin de no perjudicarnos y de no dejar en suspenso la clase de hoy, es que se había propuesto que por esta vez hagamos la clase de manera virtual. No, siempre está manejando herramientas virtuales, que todos ya creo que somos capísimos en esto, solo estamos recordando y bueno, alguna vez, ¿no? Para salvar el avance es bueno acudir a estas herramientas. Bueno, esta noche quisiera avanzar poco porque sabemos que lo presencial siempre es lo mejor a lo virtual. Básicamente, este tema cortito que vamos a ver acerca de la excepción y bueno, también cuando nos veamos presencialmente ya yo voy ¿no? a aclarar algunas dudas que por ahí hubiesen quedado respecto a este tema y avanzar los temas siguientes. Am, Como sabrán, ya hemos dado nuestro primer parcial del tema 1 al 5, ya lo tengo calificado, pero bueno, no les puedo devolver porque, bueno, que quería ir y devolverles de manera personal. Ustedes puedan revisar, hacer algún reclamo correspondiente y, bueno, con eso ya fijar la nota oficial del examen. Pero va a tener que ser la siguiente clase nomás, ¿no? Entonces, eso que quede pendiente por ahora y a la siguiente clase ya ustedes van a tener conocimiento cuál es su puntaje en este primer examen. Muy bien, entonces con esas indicaciones vamos iniciando, vamos ingresando al tema número 6, es referente a lo que es el derecho procesal y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la excepción. Em, a ver, la excepción, muchas veces hemos escuchado, ¿no? Tal vez ustedes en el ámbito del derecho siempre han escuchado excepciones, pero pocos entienden que es una excepción, ¿no? Y es importante que un profesional, abogado, conozca qué es una excepción y conozca el manejo también de esas excepciones, ¿no? Entonces, esa noche vamos a hablar eh, bastante sobre lo que es la excepción, ¿no? Que es una parte del derecho procesal. En sí, en todos los derechos procesales, habíamos dicho, ¿no? Procesal penal, procesal civil, procesal familiar, procesal laboral, etcétera, 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 está contemplado la excepción como parte del proceso. Entonces, cuando hablamos de excepción, vamos a hablar directamente de un medio de defensa, ¿no? La mayoría de los autores, juristas, ¿no? Jurisconsultos, eh, peritos en la materia del derecho, eh, llegan a coincidir en algo, y ese algo es que la excepción es un medio de defensa. Vamos aunando más. Podemos definirlo de la siguiente forma, ¿no? La excepción es el poder jurídico del que se haya investido el demandado. Vale decir, es un medio de defensa exclusivamente del demandado. Esta excepción solamente la puede interponer o la puede utilizar el demandado. Eh, es como, ¿no? Es este poder jurídico que el demandado va a tener para oponerse, para defenderse de la acción presentada por el demandante ante el órgano jurisdiccional. Recordemos un poco, habíamos hablado del tema de la acción, ¿no? La acción habíamos dicho que es esa voluntad que tiene una persona para acudir al órgano jurisdiccional, para acudir al juzgado, ¿no? Para presentar una demanda.
La demanda ya es la materialización de esa acción, ¿no? Y dentro de la demanda está la pretensión. Ya hemos separado estos tres elementos que son, se complementan, pero que no son lo mismo. Entonces, la acción es el primer acto de ataque que hace el demandante contra el demandado, ¿no? Porque la acción acude al órgano jurisdiccional, acude al juzgado presentando una demanda, ¿no? La demanda es la materialización de la acción. Entonces, el demandado, ante este ataque, ¿no? Diríamos, este ataque del demandante, puede, ¿no? Y puede es también una palabra clave, no es obligatorio interponer excepciones, pero puede y tiene el derecho constitucional, ¿no? De defenderse ante esta agresión, ante esta demanda y oponer excepciones, ¿no? La excepción ya va a ser un medio de defensa que va a tener el demandado. Entonces, diríamos, para el demandante, la acción, ¿no? La acción es el ataque, el acudir al órgano jurisdiccional. Y para el demandado es la excepción, que sería el mecanismo de defensa para pedir su pretensión. Aquí distingamos algo. Demandante tiene una pretensión y el demandado va a tener otra pretensión diferente. Entonces, el demandado, ¿cómo va a defenderse ante ese ataque? Es oponiendo excepciones. Entonces, diríamos que existe un paralelismo entre la acción y la excepción, ¿no? Paralelos que están de igual a igual, ¿no? Como una contienda. Diríamos, ¿no? Es como una pelea, como una batalla, ¿no? Quien da el primer espadazo es el demandante, quien se defiende hasta este ataque con un escudo es el demandado, ¿no? Si lo ponemos así de una manera más coloquial, básicamente esa sería la forma, ¿no? Ataque y defensa. La demanda es el ataque jurídico y la excepción es el medio de defensa contra este ataque jurídico, ¿no? Contra esta acción. Entonces, la demanda es un derecho, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Dentro de la demanda está la pretensión es atribuirse un derecho subjetivo que crees que está siendo vulnerado, por eso es que acudes al órgano jurisdiccional para pedir que el juez, ¿no? Te reconozca este derecho, te salve este derecho. En cambio, la excepción sería, ¿no? El contraderecho, ¿no? Del demandado a defenderse de este ataque que el demandante le está haciendo, ¿no? Poniendo excepciones, ¿no? Entonces encontramos, diríamos, el demandante tiene un derecho y el demandado alude tener un contraderecho. Ataque y defensa. Seguimos, ¿no? Entendiéndolo. La demanda es el ataque, la excepción es la defensa. Pero a ver, veamos qué tipo de defensa se puede ejercer, ¿no? Y eso vamos a ver a continuación. Vamos a clasificar las excepciones. Estas se van a clasificar en excepciones previas y excepciones perentorias. La diferencia va a ser que unas van a atacar la forma y las otras van a atacar el fondo. No, ya habíamos dicho en clases, hay una diferencia entre forma y fondo. ¿No? La forma habla de la formalidad, ¿no? La formalidad que se tiene que cumplir como el derecho, ¿no? Es un ritual formal que viene de los romanos, históricamente ha venido, ¿no? Practicando esa formalidad en diversos tiempos de la historia, donde los jueces usaban pelucas, togas, cuando el juez entraba todos tenían que pararse, ¿no? Y bueno, son formalidades que se han ido creando a lo largo de la historia y esas formalidades han tomado fuerza en el derecho. ¿No? Actualmente siguen existiendo estas formalidades, pero, ¿no? En esas excepciones previas
van a atacar a la acción, bueno, van a defenderse de la acción, pero de la forma, ¿no? De la formalidad. Vale decir, la forma puede ser subsanada. Esa formalidad puede ser cumplida, no es un impedimento de fondo, es de forma, ¿no? Fondo y ataca al centro, ¿no? Ya nos deja opción de vida. En cambio, la forma ataca la superficie, algo que puede ser subsanable, ¿no? Que puede ser eh, convalidable posteriormente y no ataca el fondo, solo ataca lo posterior, ¿no? Lo que está encima. Cumplida la forma, puede proseguir la acción, ¿no? Entonces, no nos ha salvado este escudo, ¿no? Es como un escudo más o menos, digamos, de madera contra una espada de metal, digamos, ¿no? Nos va a proteger un tiempito, pero a la final, si el demandante va a seguir cavando con esta espada, va a terminar rompiendo este escudo y a la final, pues, no se va a dar el ataque directamente. Entonces, básicamente diríamos eso, ¿no? En las excepciones previas solo van a atacar la forma. Diríamos que son como excepciones dilatorias, le daríamos ese nombre de dilatorio, porque por un tiempo nos van a salvar, nos van a proteger por un tiempo, pero una vez cumplidas estas formalidades, igual nomás, ¿no? El ataque va a ser inminente. Es decir, como que nos da un poquito de tiempo, digamos, ¿no? Atacamos solamente lo superficial, no atacamos el fondo. ¿Cuáles serán esas excepciones previas? Incompetencia del juez. ¿No? Una de las excepciones previas. Cuando el juez no tiene las facultades para conocer una acción o demanda. Habíamos dicho, ¿no? La competencia se mide por dos ámbitos, territorio y materia, ¿no? Básicamente son los dos atributos de la competencia. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hay incompetencia del juez, una demanda de partición de bienes, ¿no? Entre ex esposos, se la presenta el demandante, la presenta ante un juez público en lo civil. No corresponde, porque como eran esposos y seguramente ya hay un divorcio, ¿ante qué autoridad tendría que acudir este demandante? En este caso, ¿a cuál será? Si es un divorcio. Familia. Exacto, ¿no? Están atentos. Al juez de familia y directamente se plantea excepción previa de incompetencia del juez, ¿no? Y le plantea, señor juez, en materia civil es incompetente, por lo cual debe ser planteado ante un juez público de familia. Nos ha dado tiempo, ¿no? Nos hemos defendido, no le hemos dejado que el juez tome competencia, pero esto es subsanable, ¿no? Entonces, ¿qué hará el juez público en lo civil que ha recibido la demanda? Dirá, se remitirá al juez público de familia. Listo, y el juez público de familia va a recibir, igual nomás va a iniciar la acción. Entonces, hemos atacado simplemente la forma y la superficie. Nos hemos defendido con un escudo de madera que nos ha dado un tiempito. Entonces, una de las excepciones previas es la incompetencia del juez. Otra excepción previa que ataca la forma, incapacidad de las partes o impersonería de sus apoderados. Habíamos hablado, y ustedes saben bien, en Derecho Civil 1, personas, se habla de la capacidad, ¿no? La capacidad de goce, ¿no? Y la capacidad de obrar. Y básicamente, la capacidad de obrar se adquiere desde que nosotros cumplimos 18 años de edad. Entonces, ¿qué nos dice esta excepción? Si las partes son capaces. Pero no basta tener 18 años de edad, habíamos dicho, ¿no? Tenemos que tener nuestras facultades y nuestras capacidades completas para poder ejercer esa capacidad de obrar. Entonces, ¿qué diríamos? Un menor de 18 años
no puede ser demandante directamente, que necesita de sus padres o tutores hagan la demanda en su nombre. Ejemplo claro, una asistencia familiar. El niño o el jovencito no va a demandar una asistencia familiar por sí mismo porque no tiene capacidad de obrar todavía. ¿Quién lo va a hacer en su nombre? Lo va a hacer, en este caso, digamos, es contra el padre, entonces lo va a hacer la mamá, la progenitora, en nombre de este menor. Ahora bien, cuando este menor ya cumpla los 18 años, él ya puede presentar por sí mismo, sin pedir permiso a nadie, su propia demanda de asistencia familiar o no lo puede hacer, ¿no? Es su capacidad. Él tiene esa capacidad de obrar, ¿no? De accionar. En este caso, un menor de edad no puede demandar sin representación de sus padres o tutores. Y también diríamos, ¿no? Igual lo mismo de las personas que no gozan de esa capacidad, ¿no? Habíamos dicho de los interdictos, ¿no? De las personas que están declaradas interdictas, ¿no? No pueden, no tienen una capacidad de razonamiento al 100%, ¿no? Los locos, digamos, ¿no? Así hablando de manera coloquial, ellos no pueden obrar por sí mismos porque no tienen esa capacidad mental para hacerlo. Necesitan también, en este caso, de una representación que se llaman los curadores, quienes están a cargo de esas personas con incapacidad de obrar por eh, impedimento mental. Entonces, en ese caso tampoco, ¿no? Se puede interponer la excepción previa de incapacidad de la parte, ¿no? Él es menor de edad, no ha cumplido 18 años todavía, no puede ser demandante o es una persona interdicta, tampoco puede demandar por sí mismo, tiene que hacerlo por su representante. También por el otro lado, impersonaría de sus apoderados. Ustedes saben bien, cuando una persona no puede, no tiene tiempo o no quiere directamente, ¿no? Ir a los estrados judiciales, pero puede nombrar a un tercero que los represente en esos estrados judiciales. Cualquier persona de su confianza puede ser. Para hacer eso, basta con que esta persona vaya ante un notario de fe pública, el notario de fe pública emita un poder para que esa tercera persona lo represente en la vía judicial. Ahora bien, el poder no es general, no existe un poder hucha que a veces en las novelas, le ha dado un poder general que va a deshacer de su vida. No existe ese poder general. Los poderes que emiten los notarios tienen una finalidad, tienen un fin que cumplir, y para lo cual se va a establecer dentro de este poder muchas facultades para que esta tercera persona obre en representación del poder dante, ¿no? Del que está autorizando. En este caso, esta tercera persona se va a llamar apoderado. Entonces, el notario tiene que darle la forma a este poder. ¿Alguna vez han visto algún poder ustedes, seguramente, cuando han comprado un auto o no sé, un tipo de poder que hubieran visto? Si se han puesto a leer, es amplio y específico. Dice, ¿no? Tiene poder ¿no? Y cuando hablamos de temas judiciales, para interponer una demanda en contra del señor tantos, tantos, para hacer notificaciones, para presentar excepciones, presentar incidentes, acudir a audiencias, acudir a la audiencia de conclusión, pedir sentencia ejecutoria, todo te va especificando. Entonces tiene que estar específico. Y lo dice claramente, no puede ser un poder general, ¿no? Se da poder para que haga el proceso en la vía civil y listo. Uy, ya, pues nos está dando, ¿no? Nos está dejando en una generalidad no específica y eso es peligroso. Por eso es que se pide que sea específico el poder. Debe constar, ¿no? Contra quién es la demanda,
en qué juzgado va a ser la demanda y qué facultades va a tener este apoderado para poder representar a este poder dante, ¿no? El que le está dando el poder. Entonces, puedo presentar mi excepción, ¿no? Señor, agarro, veo el poder, en el poder no dice, ¿no? Que contra quién se interpone la demanda, solo dice interponer una demanda. Ah, excepción previa, impersonaría de su apoderado, no especifica a qué juzgado, no especifica contra quién. Entonces, el juez le puede, ¿no? Le observa y le dice previamente, corrija, ¿no? Este demandante tranquilamente va al notario, hace un poder aclaratorio o un poder nuevo donde ya se ponga y especifique las facultades que va a tener. Y con eso se subsana. Es que hemos ganado nuevamente, solo hemos ganado tiempo. Otra excepción previa, falta de legitimación. Esta se refiere a que la persona no es legítima en su interés. Tienes que tener interés legítimo en tu demanda. ¿Cómo se demuestra eso? No puedo demandar yo eh, a nombre de mi papá. Si mi papá está vivo y está con plenas facultades, yo no puedo atribuirme, no, es que ya está viejito y yo voy a demandar porque él no puede. No, si él tiene la capacidad de obrar, está en sus facultades plenas, él tiene que hacerlo por sí mismo. Yo como hijo no puedo atribuirme, ¿no? Ese derecho. El derecho es de cada uno, ¿no? Ese derecho subjetivo es de cada uno. Mientras no tengamos una incapacidad, entonces podemos ejercerla por nosotros mismos y nadie la puede ejercer por nosotros. Entonces, por eso dice, falta de legitimación, el interés del demandante debe ser legítimo. Tiene que demostrar que tiene interés legítimo. ¿No? El testamento de mi padre, dice una tercera persona, plantea la nulidad. Una tercera persona, ¿no? El testamento de mi padre. ¿Qué tiene que ver una tercera persona? No hay relación filial, no hay parentesco consanguíneo, entonces está fuera de lugar, ¿no? Plantea nulidad, yo le hago una excepción previa de falta de legitimación, porque esa planteando esta parte, ¿no? Entonces, la legitimidad viene por ese, ¿no? Tienes que tener ese interés legal, tienes que adjuntar y demostrar interés legal. No te dirá, es mi papá, puedes plantear excepción, pero demuestre que es su papá. ¿Cómo demuestro eso? Que una persona es mi papá. ¿Qué plantearía, qué presentaría ustedes para demostrar que tal persona es mi padre? ¿Qué documento será necesario? Licenciado, tal vez lo que es el registro de descendencia que hay en el sistema de Ceresi, ¿Ya? o tal vez una prueba de ADN, si para mostrar realmente que genéticamente usted es padre biológico. Ya, es válido, es válido. Pero la más sencilla y la más utilizada, ¿no? La más fácil, Certificado de nacimiento, licenciado. Exacto, correcto. Es la más, ¿no? Lo que dice la comer está bien, ¿no? Para ya entramos a un proceso donde tal vez no estoy reconocido. Pero fácilmente se legitima, ¿no? Voy al registro civil, saco un certificado de nacimiento y en mi certificado de nacimiento dice el nombre de mi padre y de mi madre. Con eso ya he demostrado que tengo interés legítimo, soy hijo, por lo cual soy heredero y por lo cual, ¿no? Esta excepción previa la desvirtúo también. Entonces, como decíamos, son solamente de forma. Otra excepción previa de forma, la litispendencia o proceso pendiente, ¿no? Si lo decimos en nuestro castellano, causa pendiente, proceso pendiente. Entonces, vamos a hablar también un poquito de esto, ¿no? Cuando existe dos o más procesos sobre el mismo objeto, sujetos y causa, entonces tenemos que acumularlo en un solo
proceso. No pueden estar los procesos desparramados. No puedo abrir 3, 4 procesos sobre los mismos sujetos, sujeto y causa. Si existe eso, entonces planteo excepción previa de litispendencia. Pido que se acumulen todos los sobrados en un solo juzgado. Les decía, ¿no? Divorcio planteo en un juzgado, al mismo tiempo planteo asistencia familiar en otro juzgado. La regla, ¿no? La causa mayor arrastra a la causa menor. Entonces, lo que es un ejemplo que les he planteado, la causa mayor es el divorcio, entonces automáticamente esta tiene que arrastrar a la asistencia familiar. Entonces, planteo litispendencia. Y se va a acumular en un solo juzgado, en una sola autoridad jurisdiccional, y el proceso va a seguir. ¿No? Un proceso ejecutivo donde hay varios deudores, el mismo acreedor sobre el mismo bien, de la misma forma, ¿no? Litispendencia, acumulación de acreedores en un solo juzgado y conforme a quien presentó primero, también la ejecución va a ser beneficiosa en ese orden, ¿no? El que presentó primero va a ir cobrando y así los otros sucesivamente. Entonces, igual una excepción previa. Otra, la más conocida, demanda defectuosa, ¿no? Cuando la demanda no cumple con aquellos presupuestos procesales, pero de forma, ¿no? Requisitos formales, diríamos. Se le pide, ¿no? Que previamente aclare, corrija para evitar futuros vicios procesales. Esto usualmente es labor del juez, no hay necesidad de presentar para el demandado, ¿no? Pero tal vez al juez se le ha escapado por, ¿no? El juez no ha hecho el decreto, sino ha hecho el ayudante, el pasante, y por copiar de otra demanda, se le ha pasado ciertos requisitos, entonces el demandado está en su derecho de plantear una excepción previa por demanda defectuosa. No, pues, existe forma, desde los márgenes, diríamos, ¿no? 5.5, 4.2.2, papel bond, ¿no? Por ahí vaya un poco la forma, ¿no? Otras formas, ¿no? Falta la firma del abogado, falta el sello del abogado, no especifica algunas cosas, no son claras. O digo, ¿no? La demanda es oscura, no quiero que me aclare más, tal vez no está muy clara. Y si el juez considera, le va a decir al demandante, aclare. Pero si el juez no considera, entonces, pues esta excepción solamente va a ser dilatoria. Y cuando una excepción se plantea solamente con el ánimo de dilatar, estas traen consigo sanciones para las partes por haber presentado excepciones meramente con el fin de dilatar y ganar tiempo. Si la excepción no es probada y es claramente dilatoria, claramente con ganas de, como decía, ¿no? Antes, chicanear, digamos, ¿no? Agarramos tiempo para que esto se pierda unos meses. El juez puede sacar una resolución negando la excepción y a la vez sancionando a las partes, tanto al abogado, que plantea excepciones que no tienen sentido, y tanto a la parte por no haber, ¿no? Ha ayudado, ¿no? A que esto se dé y ese es un efecto dilatorio, pero un efecto dilatorio malicioso, ¿no? Ya diríamos, malicioso, porque si la excepción previa está planteada bien, es dilatoria, pero no maliciosa, sino es una excepción dilatoria porque está en justo derecho. Pero en cambio, cuando se plantea una excepción previa, dilatoria, con malicia, es donde el juez puede sancionar, porque lo ha hecho solamente con ganas de ganar tiempo, ¿no? De chicanear, como antes se decía. La ley 025 ha cambiado eso, ¿no? Antes se podía, cualquier tontería veía, ya planteabas excepción, y eso se perdía sus buenos tiempos. No te hacían caso, apelabas, y esa apelación sabemos bien que al tribunal departamental lleva su tiempo, y meses incluso se perdían haciendo eso. Volvías ratificándose y no había sanción para nadie.
pero viendo esta aceptación de justicia ya se ha puesto, ¿no? Como norma que se tiene que sancionar a las partes y a los abogados en caso de presentar excepciones e incidentes dilatorios maliciosos, ¿no? Entonces no se puede hacer simplemente por ganar tiempo, tiene que tener un fundamento. Y es así que este tipo de excepciones previas, ¿no? Solamente, como repito, como he dicho, atacan la forma. Otro tipo, demanda interpuesta sobre asuntos ocurridos antes de que se cumpla el plazo. Ustedes saben bien, están en el tema de obligaciones, están llevando derecho civil obligaciones, ¿no? Entonces, en las obligaciones se establecen plazos, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de acreedores y deudores, hay plazos que se establecen para pagar ciertas deudas o para cumplir ciertos, ¿no? Acuerdos que existen entre las partes. No puedo adelantarme, ¿no? Dices, no, ese no me va a pagar, ya le conozco, dices, no, es un pacu, ya lo conocen que ese no me va a pagar. Solo por eso me adelantaré antes de que se me escape. No puedo, porque él sea como sea la persona, como sea considerada, tiene un plazo y ese plazo tiene que cumplirse. Vencido el plazo, al día siguiente puedo plantear mi demanda. Pero si es que no ha vencido el plazo, me adelanto un día, 2 días, entonces me van a decir, ¿no? Excepción previa, ¿no? Demanda interpuesta sobre asuntos ocurridos antes de que se cumpla el plazo. Eso también no es subsanable. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Esperar a que se cumpla el plazo para que se pueda presentar la demanda. Solamente es un tema de tiempo, nada más. Otra excepción previa, emplazamiento de terceros en los casos que corresponden. Emplazamiento de terceros. En este caso, puedo pedirle al juez, ¿no? Que es lo más común en los contratos que se dan, minutas, donde no solamente firma comprador y vendedor, siempre se piden testigos ad suego, ¿no? Van a la notaría y firman testigos, 2 testigos te dicen. Entonces puedo pedirle al juez previamente, ¿no? Señor juez, cítese a los testigos para que ellos puedan dar fe de lo ocurrido. Entonces, el juez va a decir, entonces está en la razón, excepción previa, emplazamiento de terceros, antes de continuar el proceso, que se emplace y se cite a los testigos para que ellos den fe de los actos cometidos y con eso recién el proceso va a poder avanzar. Igual, propiamente, vienen los testigos, se apersonan y excepción es superada también, ¿no? Entonces, no hay mucho problema. Se puede emplazar a terceros siempre y cuando corresponda emplazar a terceros interesados. Esas serían las excepciones previas que atacan la forma. Ahora entraremos al segundo tipo de excepciones. Pero este segundo tipo de excepciones ya son excepciones perentorias. Como ya lo había mencionado, estas atacan el fondo, atacan el corazón de la demanda, diríamos, ¿no? Ataca o con un ataque que puede ser mortal para el demandante, ¿no? Es un contraataque mortífero, digamos, si es que tienes resultados, va a eliminar la demanda, va a eliminar la acción del demandante y va a dejar al demandado como triunfador, diríamos, porque no va a poder seguir adelante con esta demanda. Estas son las excepciones perentorias, afectan el fondo de la acción y provocan un efecto jurídico que implica una resolución de carácter definitivo. Es decir, ni siquiera vamos a entrar a un proceso, lo voy a liquidar con un solo golpe, diríamos, ¿no? Y automáticamente el demandante va a quedar sin posibilidad alguna de contraatacar. ¿Cuáles son estas? Excepción perentoria de prescripción o caducidad. Cuando por el transcurso del tiempo
se libera de una obligación o se adquiere un derecho. Anda, había escuchado el principio de preclusión. ¿Alguien sabe qué es la preclusión? Cuando precluye algo, ¿qué será? ¿Qué será precluir? Para fines de asistencia en el chat de aquí, del Zoom, no del WhatsApp, sino aquí del Zoom, pueden ponerme su nombre completo, por favor, y su número de carnet. Ya todos, por favor, para fines de asistencia. Bueno, la preclusión es cuando se pierde un derecho, cuando una etapa concluye y ya no puedes retroceder, no puedes ir hacia atrás. Ya precluyó, no se revisa ni se repite, ¿no? Es el principio básico de la preclusión. Entonces, en derecho no todo puede estar eternamente pendiente. Tiene que haber un momento en el cual esto ya tenga que cesarse, ¿no? Entonces, hay plazos que la ley nos plantea. El más básico, ¿no? Ustedes ya lo han visto bien. Ejemplo, en un proceso ejecutivo de préstamo de dinero. Tenemos 5 años para cobrar una deuda desde el momento en que se ha incumplido el plazo, ¿no? Digamos, el plazo para pagar la deuda era hasta el 3 de junio del 2024. Tengo hasta el 3 de junio del 2029 para acudir al órgano jurisdiccional y por la vía ejecutiva pedir, ¿no? Ese cobro de dinero más daños y perjuicios. Pero si no lo hago al 3 de junio del 2029, lo hago al 4 de junio del 2029, un día, pues tranquilamente el deudor me va a decir, sí, es cierto, pues descaradamente me ha prestado, le debo ese monto, pero su derecho ha precluido, ha caducado, no ha cobrado en el tiempo correspondiente. Entonces el juez le va a dar toda la razón. El derecho del acreedor va a estar ahí existiendo, pero ha caducado por no haber exigido en el tiempo. Y el deudor se va a salir con la suya. Va a salir limpio, ¿no? Y ese proceso no va ni siquiera a comenzar como tal. Otro ejemplo, ¿no? La usucapión. Habíamos hablado de usucapión quinquenal y usucapión decenal. La quinquenal es cuando hay un documento de compra y venta de por medio que no ha sido perfeccionado. Y la decenal es cuando no hay ningún documento de compra y venta, entonces solamente es adquirir el derecho propietario por el transcurso del tiempo. Adquirir el animus, ¿no? Digamos, animus corpus. El corpus lo tenemos, ¿por qué? Por la posesión, pero queremos el animus, queremos que eso sea nuestro, que esté a nuestro nombre. Entonces, no puedo demandar usucapión a los 4 años, no puedo demandar usucapión antes del tiempo. Entonces, necesitamos cumplir los tiempos correspondientes. Para poder hacerme del animus, necesito esperar los 5 o los 10 años. Una vez que cumples 10 años, recién puedo volverlo de mi propiedad en la vía civil. Entonces, son excepciones perentorias de prescripción o caducidad. Otra excepción perentoria mortal, diríamos, cosa juzgada. Ya hemos hablado, creo, superabundantemente de esto, ¿no? Habíamos dicho, el proceso boliviano tiene 2 instancias. La primera instancia comienza con la demanda y termina con la sentencia ante el juez público, sea de cualquier materia, civil, familiar, laboral, agroambiental. Comienza con la demanda y termina con la sentencia. Esta sentencia puede ser o bien de mutuo acuerdo de las partes
o bien puede ser apelada. Si es que las partes no apelan, silencio, ¿no? Positivo, o renuncian a la apelación, ¿no? O con algún memorial o en audiencia, esta sentencia se puede directamente ejecutoriar, se ejecutoria primero en el juzgado. Y esta ejecutoria automáticamente toma calidad de cosa juzgada. Es decir, esa sentencia no se va a poder modificar en ningún momento en el futuro desde que ha adquirido la calidad de ejecutoria y ahí automáticamente es cosa juzgada. Ese puede ser un caso. En el segundo caso, si es que las partes o una de las partes no está de acuerdo con la sentencia en primera instancia, puede presentar su recurso de apelación. Como el proceso boliviano tiene dos instancias, entonces la primera instancia acaba con la sentencia y la segunda instancia inicia con la apelación y termina con el auto de vista, que es la resolución que va a resolver esa apelación. Este auto de vista puede ser positivo, es decir, ratificatorio de la sentencia, modificatorio, no tiene esa facultad la segunda instancia de poder modificar la sentencia o ratificar la sentencia. Volvemos al mismo caso. En primera instancia ratifica. Entonces, si ninguna de las partes se interpone extraordinariamente a esta ratificación, este auto de vista se vuelve en ejecutoria y automáticamente se vuelve en cosa juzgada. Y la cosa juzgada no se puede revisar, ni repetir, ni modificar. Y en ese último caso, si una de las partes no está de acuerdo con la cosa, con el auto de vista, puede interponer por última vez como último recurso extraordinario el recurso extraordinario de casación. La casación ya va a nivel nacional, habían dicho, ¿no? Ante los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y los tribunales del Supremo de Justicia van a revisar esta casación. Pues esta casación no puede ser, pues, porque no me gusta el auto de vista, sino tienes que plantear ya en la vía hasta constitucional una mala aplicación de la norma que hubiesen hecho los vocales de la sala correspondiente y atacar, ¿no? La mala interpretación que hubiesen hecho. Y en ese último caso, la casación va a comenzar con el recurso de casación y va a terminar con la resolución de auto supremo. Esa es la última instancia, no existe recurso ulterior, no se puede acudir a otra instancia en el órgano judicial y esta automáticamente se convierte en cosa juzgada y a la vez se convierte en jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia a nivel nacional. Sea cualquiera de los casos, sea en primera instancia, sea ejecutoriado, sea en segunda instancia, sea ejecutoriado, o ya sea extraordinariamente en casación, sea ejecutoriado, esta sentencia se vuelve cosa juzgada. Y la cosa juzgada no se revisa ni se repite. Entonces, no puedo iniciar otro proceso por los mismos sujetos, objeto y causa. Entonces, automáticamente, si hago eso, una demanda nueva, por ahí me va a ir bien en otro juzgado, el demandado, ¿qué hace? Presenta una fotocopia legalizada de la sentencia ejecutoriada y plantea excepción de cosa juzgada. Amparados en el derecho de que nadie puede ser juzgado ni condenado dos veces por un mismo hecho. Ya hay una primera sentencia, no puede abrirse un segundo proceso para una segunda sentencia. Entonces, automáticamente eso termina el proceso antes de haber iniciado, ¿no? Le da un golpe certero y se declara excepción perentoria probada de cosa juzgada y
el proceso directamente ya ni siquiera se va a entrar a debatir, porque ya existe una sentencia previa. La cosa juzgada es una excepción perentoria que ataca, ¿no?, directamente el fondo, porque ya ha habido un proceso previo. Otra excepción perentoria es la transacción. Ya habíamos hablado un poquito de eso en el tema de la pretensión, ¿no? Cómo la pretensión puede extinguirse, ¿no? Habíamos dicho por la transacción, la conciliación, el desistimiento y la perención de instancia. En este caso, ¿cuál tiene la mayor fuerza? Es la transacción, porque en la transacción se ha hecho un contrato entre las partes, donde ambas partes han cedido parte de sus derechos y han resuelto dar solución a este problema. Y esta transacción, para que tenga fuerza de ley, tiene que ser homologada por un juez competente. Si el juez lo homologa y dice, personas sí pueden hacer pueden llegar a este acuerdo, entonces nada raro que una de las personas se arrepienta, ¿no? Después diga, no, yo no quería firmar, yo no, ahora voy a abrir un proceso. El demandado agarra y presenta excepción perentoria por acuerdo transaccional. Ya hay un acuerdo firmado y homologado, por lo cual la parte está incumpliendo y el juez directamente va a cerrar, ¿no?, el caso, porque ya ha existido una transacción previa a la cual ha sido homologada. Entonces, cuando se hace un acuerdo transaccional, pues este es de cumplimiento obligatorio porque se va a homologar ante un juez. Se tiene que homologar ante un juez para que este sea exigible. Y luego no estén cambiando de pareceres, ¿no? Entonces, se puede plantear, ¿no?, la excepción perentoria de acuerdo transaccional. Y por último, tenemos las excepciones mixtas, que pueden plantear tanto excepciones de forma y tanto excepciones de fondo. Si son de forma, estas son subsanables, pero si son de fondo, estas ya no pueden ser subsanables, son resolutivas y determinativas para el proceso. Entonces, puede haber una combinación en la excepción. No puedo plantear primero la formal y luego, para ganar más tiempo, plantear la perentoria. Tengo que plantear en un mismo instante una u otra, o si hay de las dos, ambas, en una sola excepción. No puedo dilatar en dos. Entonces, por eso es que nos habla de las mixtas. Pueden ir en una sola excepción. Y bien, resumiendo, ¿no? Entonces, habíamos dicho, la excepción es ese medio de defensa que tienen el demandado para defenderse del ataque del demandante. Ahora entiéndase algo. La excepción es algo voluntario, así como la acción, ¿no? Es algo voluntario del demandante. La excepción es también algo voluntario del demandado. No es que es obligatoria la respuesta con una excepción ante la demanda. Y ya hemos hablado en qué casos pueden plantear excepciones. No es en cualquier caso, no es en cualquier demanda plantear excepción porque es mi obligación como demandado defenderme. No, es un escudo, habíamos dicho, es un mecanismo de defensa. Pero si es que no estoy dentro de ninguna de esas clasificaciones, no encuentro que mi excepción, o no encuentro una excepción que pueda plantear. ¿Qué corresponde en este caso? Que responda a la demanda del demandante ya de forma negativa, de forma positiva o de forma reconvencional. Es decir, voy a entrar a una contienda judicial, voy a entrarme a un proceso donde se va a trabar la relación jurídica, demandante y demandado, y el juez es quien va a decidir por medio de pruebas y alegatos. Entonces, la excepción
no es, les repito, no es una obligación del demandado. Si el demandado no tiene nada que plantear, no encuentra que está dentro de ninguna de esa clasificación, entonces no corresponde que plantee ninguna excepción porque se puede hacer multar el abogado y la parte. ¿Qué correspondería en este caso? No plantear excepciones, pero sí contestar a la demanda, que es diferente. Contestar a la demanda ya no es ningún, no estás poniéndote ningún escudo, simplemente ya estás entrando a la contienda judicial, estás entrando, le estás dando al juez la facultad para que el juez pueda recibir las pruebas, recibir los alegatos, reproducir las pruebas, recibir los alegatos finales y dictar una sentencia. Entonces, entiéndase eso, ¿no? Si no hay excepciones que plantear, entonces directamente tengo que contestar la demanda, ya sea de forma afirmativa, de forma negativa o de forma reconvencional. Lo vamos a ver en el tema siguiente, justamente es la demanda, ¿no? Y ahí vamos a ver los tipos de demanda que se pueden plantear, es un tema más largo y es un tema que quisiera verlo en clases personalmente con ustedes. Por el día de hoy, hasta aquí estaríamos cerrando el tema. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda, algún aporte de parte de alguno de los compañeros antes de ir cerrando la clase de hoy. ¿Alguien algo? A ver, son 23 en el chat, pero están 28 conectados en mi ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Ya, listo. Estoy registrando entonces a los compañeros. Bien, si no hay nada más que plantear para la siguiente clase, el resumen del tema número 6, por favor. De la misma forma como me lo han presentado presencialmente, me lo presentan. Y bueno, el resumen pendiente que algunos tenían justificadamente, igual me presentan esa clase. Por ahora, si no hay más que hablar, quisiera que ya terminemos por el día de hoy y de manera presencial nos vemos la siguiente clase para un poquito salir de dudas sobre este tema e ingresar al tema número 7 y número 8. Bien, estimados, entonces, un gusto compartir con ustedes y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Espero que estos problemas se solucionen. Ya, hasta luego entonces. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, que les vaya bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas noches, Buenas doctor. noches. que les vaya bien. Hasta luego.